y tenemos que hacer, hacemos un problema, por ejemplo el 15, podemos hacer en ese momento el 16, el 17, el 18, cualquiera de los propuestos que ustedes quieran. Pero si nosotros llegamos al RAS, y por ejemplo hoy es el último día de clase, llegamos al 15, pues aquí hacemos el propuesta, porque ya la siguiente clase es el examen, porque se supone que nosotros tenemos una línea, cumplir con los 15 ejercicios, ¿vale? Y si cumplimos con más 30 o 20, antes yo hacía 20 problemas, pero imagínense, ya no me daba tiempo para ver más ejercicios del tercer departamental, ¿ok? Pues tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, sigue el problema número 6, y dice problema 3-32, y viene un esquemita. Entonces, otra vez, un esquemita en donde está un gas confinado. Entonces aquí tenemos un recipiente, Nunca debemos de perder esa noción, porque lo perdemos ya no sabemos qué estamos haciendo. Y aquí le ponemos un gas. Este gas va a dar un servicio, nos va a dar un servicio, llevar ese gas a una estufa, a un proceso donde estemos quemando ese gas, va a ir a proceso, quemando ese gas, pasando por una serie de bases, de puntos. Pero para que ese gas se empiece a mover, generamos una deformación de flujo, que se llama el esfuerzo de Codd. Si ese esfuerzo de Codd, para deformar eso necesitamos empujar. ¿Y qué lo va a empujar? ¿Qué es lo que tiene que empujarlo? O sea, aquí lo está empujando un compresor, pues seguramente aquí lo tiene también que empujar un compresor, o meter el gas a presión. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí un ejercicio donde tenemos una carátula midiendo la presión del gas. Podemos tener una carátula o podemos tener un tubo en U, para que también podamos medir la presión. ¿Por qué vamos a medir la presión? Porque la presión es una de las variables más importantes de la ingeniería. Si la presión no la controlamos, dicen los de Pemex que variable que no se controla es problema. Variable que no se controla no se puede medir, o variable que no se puede medir no se puede controlar. Y a nosotros los ingenieros nos interesa medir, porque todo tiene un costo. ¿Ok? Entonces variable que no se puede medir no se puede controlar. Y entonces nosotros necesitamos tener este recipiente que tiene mucho gas y está presurizado. ¿Para qué? Para que si está presurizado se empiece a mover por acá. No se empieza a mover por acá. Por ejemplo, aquí el fluido no se mueve por el manómetro, no. Vean, por ejemplo, este manómetro que está acá, su diámetro, a esto se le llaman insertos. Se llama inserto. Un inserto es el que hace posible medir una propiedad. Vean qué diámetro tiene. ¿Ya lo vieron? Es un diámetro muy pequeñito. Este va acá. Salud. Por ejemplo, este manómetro va acá. Acá está bien. Y es apenas un pequeñito orificio. Profe, entonces, disculpe, ¿en qué se distingue el inserto con el termopar? O sea, ¿El qué, perdón? se parecen. El termopar. ¿Con estos? Ajá, bueno, ya ve que son insertos dentro de. Lo que pasa es que todos son insertos. Todos los que miden son insertos. Y entonces en el inserto no hay paso de fluido. No hay paso de fluido. Por ejemplo, acá el agua puede pasar hasta cierto nivel, pero es para medir. Aquí el fluido pasa, pero aquí sí es una toma. Aquí sí estás haciendo una toma, entonces aquí el fluido sí está pasando por acá. Sí se va a empezar a mover, sí va a haber circulación. En un termopar normalmente es un inserto y en ese hay unos sistemas que se llaman termoposos y no se coloca más que para insertar y determinar la propiedad, pero por ahí no pasa el fluido. ¿Okay? Entonces hay medidores inclusivos y medidores no inclusivos o mediciones inclusivas. El termopar se coloca un insert dentro del tanque de gas. Aquí se coloca un pequeño orificio y se coloca el inserto del termopar. Y ahí está viniendo la temperatura. Pero no va a pasar el líquido por acá. No, nada más son puros insertos. Los insertos de presión también son sistemas por donde no pasa el fluido. Por ejemplo, este ejercicio tiene una carátula y también tiene un tubo en U, pero
ese tubo CNU, algunas veces algunas empresas dicen, no, pues me estás vendiendo más gas, me estás vendiendo menos gas. Vamos a suponer que tenemos algo así. Y entonces, si nosotros el gas empezamos a trabajar, esta cosa se empezaría a meter acá. Pero si no retiene nada, ningún fluido, ¿qué pasaría con el gas? Estaría saliendo. Entonces no podríamos verlo porque el gas, en este caso el gas es inodoro y incolor. Realmente le ponemos un aroma para que se huela, ¿no? El mercaptano para que tenga aroma, si no, son incoloros e inodoros. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Pues con un fluido que podamos observar en un momento dado el flujo, ¿no? Entonces podemos meter aquí un fluido en donde podemos, ya sea mercurio o agua, para observar el fenómeno. ¿Ya lo vimos? Nos metemos aquí, por ejemplo, mercurio. Vamos a hacer aquí mercurio. H. ¿Ok? Ahora, si esto es cierto, yo debo de colocar un punto en el origen. Lo puedo colocar en el centro del gas o en el nivel de estos dos, entre el gas y el líquido. Lo más fácil es colocarlo entre los dos fluidos, porque no sé qué me vayan a pedir a la hora del cálculo. Colocas el punto de origen acá, ¿verdad? Acá. Y entonces empiezas con que si este va a ser mi punto de origen, aquí a toda acción de su índice, bueno, vamos a ver la ecuación 1. Ecuación 1, a toda acción corresponde una reacción, segunda ley de Newton. ¿Qué fluidos tenemos a la izquierda y qué fluidos tenemos a la derecha? ¿Ok? Y entonces vamos a leer el ejercicio porque eso es lo que vamos a observar. ¿Cuál es la variable? Dice, 2 manómetros, uno de carátula y otro tubo en uno están sujetos en un tanque de gas para medir su presión. Si la lectura del manómetro es de 65 kilopascales, la distancia entre los dos niveles del fluido del tubo en U, hay que determine la distancia entre los dos fluidos, de los dos niveles del fluido en el tubo en U. Entonces, la pregunta es, hay que determinar cuál es la altura que alcanza este fluido. ¿Cuánto vale la letra H? ¿H de quién? H del mercurio. Y el manómetro, ¿cuánto me están midiendo de presión? Este manómetro me está midiendo una presión de cuánto? Presión manométrica, porque es un manómetro 65 kilopascales. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Sí. Fíjense bien. Si lo que dice el profesor, que todas son siempre presiones absolutas 1 y presión absoluta 2, ¿dónde está la presión aquí manométrica para el 2? Dentro del tubo. Y la presión atmosférica, aunque no la veamos, está aquí, ¿no? Okay. Ahora, del lado 1, ¿dónde tenemos la presión manométrica? Acá. ¿Y dónde sale la presión? ¿Dónde sería la presión atmosférica? Entonces, todos los manómetros, aquí tienen una pequeña rendijita. Acá tiene siempre la presión atmosférica. ¿Con qué finalidad? Si nosotros este equipo lo llevamos, por ejemplo, a Veracruz, pues solamente solo se regula con la presión atmosférica. Si lo llevamos, no sé, a la Ciudad de México, se regula solamente con la presión atmosférica del lugar. Si lo llevamos hasta Monterrey o a otra altura, solito se regula con las presiones atmosféricas del lugar. Y entonces todos estos equipos, como este que está acá, como este que es el manómetro, ¿verdad? Mide bares. Entonces nosotros tenemos que tener una apertura. Y entonces, ¿a dónde se encuentra? Acá. Entonces acá tú metes un lapicero y lo meten acá. Entonces, cuando tú compras un equipo como este, viene sellado. Es más, aquí creo que todavía tiene la notita. Viene sellado para que no se meta el agua, no se haya oxidado. Cuando tú ya empiezas a trabajar con él, lo rompes y ya entonces empieza a trabajar correctamente. Y por aquí es la presión atmosférica del lugar. Y entonces ya no más queda la presión manométrica, si no vaya pasando a sus compañeros. Me lo vayan viendo, está un grosso, me lo robé. Me lo robé del laboratorio hace muchos años.
Entonces, tenemos la presión manométrica. Entonces, esta cochinada que está acá, vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Aquí tenemos la presión. A toda acción corresponde nuestra reacción. Y tenemos nosotros que la presión absoluta 1 debe ser igual a la presión absoluta 2. Y entonces, ¿qué realmente vamos a calcular? ¿De dónde vamos a calcular? Pues lo que vamos a hacer para la presión absoluta 2 es el área bajo la curva. ¿Y en qué sentido vamos a estar trabajando? Más la letra G. Más la letra G. Y entonces te pide calcular la presión absoluta, la altura que tiene este fluido. Bueno, pues vamos a continuar acá. Esto que está acá, ¿de quién está formado por la presión atmosférica? Esta, perdón, absoluta. Presión manométrica más la presión atmosférica en la sección 1. ¿Ven que no manejamos los nombres hasta más adelante? Después seguimos igual a la presión manométrica más la presión atmosférica subíndice 2. Por lo regular siempre nos van a preguntar las presiones manométricas, que son las que viajan a través de los ductos. Si nosotros hacemos lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Esta presión y esta presión se van a convertir en la unidad. Y entonces nos queda que la presión 1, ¿de qué fluido estamos hablando? Del gas. Entonces tenemos la presión manométrica del gas debe de ser igual a la presión manométrica de ¿quién? Solamente tenemos mercurio. ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué nos piden? El valor de H. Y si nos piden el valor de H, esta no es necesario convertirla en el teorema de Pascal, porque en forma directa, como nos están dando, ya nos están dando su forma directa. Entonces nos queda que la presión manométrica del gas debe ser equivalente, pero aquí sí nos están pidiendo la altura que pertenece a parte del teorema de Pascal y nos dice que es igual a la densidad, la gravedad y la delta de H del mercurio. Sin olvidarnos que esta es una pendiente, esta delta de H tenemos que ver si es positiva o negativa. Si este es nuestro punto de origen, hacia arriba son positivos, o la forma de la pendiente es positiva. Entonces positivo por positivo, positivo. ¿Qué nos interesa nada más despejar? El valor de la delta de H. Entonces tenemos que la delta de H debe ser equivalente aquí a la presión manométrica del gas dividido entre la densidad y la gravedad. Y encontramos cuánto es la densidad, la delta de H del mercurio. Pero en el ejercicio también te piden pues que podamos compararlo con agua. O sea que en lugar de esa zona roja que ustedes ven, ¿y qué pasa si fuese agua? Entonces lo podemos ocupar con agua o lo podemos ocupar con mercurio. Si es con agua, si es con mercurio, ¿qué unidades tenemos que trabajar acá? Con mucho cuidado nada más. Aquí tenemos la presión manométrica del gas, 65 mil. ¿Okay? Pascales, Newton sobre metro cuadrado. Aquí ¿qué unidades tenemos? Son la densidad del mercurio 13.600. Si no nos lo dan, lo podemos prorratear del ejercicio anterior, kilogramos de masa sobre metro cúbico. La gravedad de la Tierra 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Algunos profesores aquí en Politécnico dicen que es 9.78 y te hacen todos los problemas para 9.78 cuando no debería ser así, porque pues, la matemática solítica que usamos es a nivel universal. Imagínense en los libros, cada vez que queramos cambiar, hacer un cambio para el lugar, pues no es válido. Pero bueno, lo que intentan es tratar de acercarse a la realidad, ¿no? En el lugar. Si esto es cierto, sabemos que un newton, ¿a qué es igual un newton? Un newton es un kilogramo de masa, metro segundo cuadrado, según acá. Medios por medios, extremos por extremos, y encontramos cuánto vale el mercurio. Pero si fuese agua, ahora no vamos a cambiar la fórmula.
simplemente lo estamos cambiando ese tipo de fluido. Entonces la fórmula sigue siendo la misma. Entonces ahora la presión manométrica ya va a ser igual del gas, debe ser equivalente ahora a la densidad, la gravedad y la delta de H de quién? Del agua. Y entonces las propiedades van a cambiar nada más. Entonces tenemos que la delta de H del agua debe ser equivalente a, otra vez, a los 65.000 newtons sobre metro cuadrado, que son los pascales, y los dividimos entre 1000, que es el agua, kilogramos de masa sobre metro cúbico, y lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y obtenemos una altura. Si se fijan, cuando ustedes están haciendo en el laboratorio, lo que nos trata de decir este ejercicio es que es inversamente proporcional. Si nosotros tenemos fluidos que tienen alta densidad, ¿cómo son las alturas? Inversamente proporcional. Aquí nos está diciendo. Mientras este valor nosotros lo estamos convirtiendo, vamos a estar cambiando las alturas. ¿Cuánto nos da esa altura? 0.4872. ¿0.48? ¿Qué? 48. 0.48 72. ya tenemos el dato ahí. ¿Ok? Pero la densidad, porque la densidad es muy grande. Pero si la densidad va disminuyendo de 13.000 a 1.000, ¿qué va a suceder con la altura? ¿Cuánto nos da aquí? 6.62. 6.62 metros. Entonces imagínate, si tú tienes una condición, ¿verdad? También nos dice la ecuación. La presión, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Miren aquí, la presión es directamente proporcional a la altura. Mayor presión, mayor altura. Mayor presión, mayor altura. Pero es inversamente proporcional a la densidad. Mayor densidad, menor altura. Menor densidad, mayor altura. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces cuando estamos hablando de, oye, el fluido tiene mucha presión, pues trata de manejar un fluido que tenga altas densidades. Por ejemplo, ustedes manejan el tetracloruro de carbono, que ya es muy viejo. Ya les dije a los pinches maestros, cambien eso, ya, de verdad, años y años tengo con que cambien. Ya el tetracloruro de carbono, compren un silicón, junten su pinche dinero. Son tan tacaños algunos maestros que no invierten en el laboratorio, y a pesar que trabajan ahí, trabajan años y años con la misma chingadera. Pues compren un silicón que tenga, por ejemplo, un CP, por ejemplo, una viscosidad de 1 parecido al del agua. Venden fluidos, silicones equivalentes al agua, como si fueran agua, pero no es agua. O sea, es un silicón, es un aceite. Y lo pintan y ya con eso lo pueden estar trabajando, estar viendo, es que aparentemente no da, porque cuando tú te pongas a hacer los cálculos vas a ver como que fallan los cálculos, como que no son tan asertivos. Entonces, ese equipo hay que estarlo checando. ¿Okay? Entonces, para nosotros lo importante es la presión. A eso llamamos presión hidrostática. No hay mucho problema con cuestiones dinámicas. Pero ya se fijaron cómo hay una secuencia entre el libro del virus. Yo la otra vez estaba platicando con la maestra Berta, no sé si alguien de ustedes vio la maestra Berta, pero la maestra Berta ve un problemota grande y según dice que ve todos los temas ahí con ese ejercicio. Y no es cierto, son